Buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida desde la Dirección de Formación Docente Continua, dependiente de la Dirección General de Planeamiento del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa. Este es un espacio propuesto por la Escuela de Formación para la Gestión de las Instituciones Educativas en el marco del inicio del trayecto formativo Formar para la Gestión de las Coordinaciones de Área. Sin mayor preámbulo, los y las invitamos a escuchar a la licenciada Sandra Nicastro, quien nos aportará elementos para pensar y reflexionar sobre la inscripción institucional, organizacional, política y epocal del trabajo de los coordinadores y las coordinadoras de área, las tensiones entre las prescripciones y regulaciones universales y la intervención y la toma de decisiones como constitutivas de este trabajo, junto a la particularización, colectivización y construcción de las condiciones para el ejercicio de estas funciones. Sandra Nicastro es licenciada en Ciencias de la Educación, profesora de grado y posgrado de la UBA y otras universidades nacionales, investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofías de la UBA, especialista justamente en temas de gestión y gobierno escolar, y cabe destacar además que cuenta con numerosas publicaciones sobre estas y otras temáticas. Bienvenida Sandra, es un gusto que estés acompañando al Ministerio de Educación de La Pampa en este momento tan significativo para nosotros. Sandra. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, qué decirles, primero agradecerles profundamente la invitación, este convite para inaugurar con ustedes un trayecto que coincido con las palabras iniciales bueno, el valor, la importancia, la oportunidad, ¿no? Así que gracias Dayana, gracias Alejandra por esta invitación. Lo que yo voy a compartir con ustedes, los escuchaba y decía, bueno, que estamos absolutamente en sintonía con lo que pensamos en términos de lo que implica trabajar hoy en la gestión y el gobierno de las instituciones educativas y del sistema. Yo voy a compartir con ustedes algunas conjeturas, ¿no? Reflexiones, que por supuesto tienen que ver con desde cómo yo pienso la gestión y el gobierno institucional, desde muchos años que vengo trabajando con este tema, bueno, cómo puedo actualizar algunas hipótesis de cara a las situaciones que hoy estamos atravesando y pensando específicamente en lo que es el trabajo de un coordinador de área, una coordinadora de área. Por supuesto son son conjeturas, no son ideas cerradas, ¿no? No es un deber ser, ni les voy a decir esto es lo que pasa, ¿no? No, son aproximaciones que seguramente se podrán acercar más o menos a las experiencias de ustedes, porque desde la perspectiva institucional, que es desde la perspectiva desde la que yo trabajo, lo que vamos aportando, produciendo, justamente no puede escucharse como un universal o como algo general, sino que es probable que dé cuenta de algunas regularidades, pero hace falta todo el tiempo, ¿sí? Hacer ese ejercicio que tiene que ver con un criterio, con un enfoque del encuadre de intervención institucional, que es la situacionalidad y la contextualización, ¿no? Situarnos, contextualizar las prácticas, las experiencias, lo que pasa en las escuelas, excede a la pandemia, ¿no? En todo caso cuando yo pienso en la situacionalidad y en la contextualización como parte del encuadre institucional, lo que estoy pensando que es un modo de entender lo educativo, es un modo de pensar algunos fenómenos, ¿no? Tratar de entenderlos en los contextos en los cuales se configuran, se producen, ¿no? En las tramas, en las lógicas particulares, ¿no? Que allí se dan. Y entonces ahí, ¿no? Un enfoque situado y contextualizado, para mí es como si fuera la lente de aumento, ¿vieron? Algo así como que me permite hacer foco, hacer zoom, hoy la palabra ya está como agotada, ¿no? Por momentos, pero esa sería la idea, ¿no? En este hacer foco, esa lente que me permite de pronto, una lente de aumento que uno dice, bueno, a ver, es lo que vengo viendo, es lo que vengo conociendo, y sin embargo puedo encontrar
como otra relación, o encontrar otra pista, ¿no? O reconocer ahí otras dimensiones, otras aristas, otros modos de poder entrar a la misma situación. Por eso cuando decimos situacionalidad y cuando decimos contextualización, estamos diciendo un principio de encuadre, claramente un principio de encuadre, que, como insisto, puede colaborar para encontrar alguna pista, alguna punta, un ovillo que no se termina nunca, ¿no?, de desarmar. Y sobre todo, para mí, una oportunidad para seguir pensando juntas y juntos sobre este tema que es tan complejo y en simultáneo apasionante. La primera cuestión que yo quiero compartir con ustedes es una hipótesis respecto de cómo pienso, ¿no?, desde esta perspectiva, el trabajo, de cómo pienso el trabajo en términos institucionales. Y por supuesto, desde esta definición, cómo entiendo después la gestión y el gobierno institucional en el sistema y de las instituciones educativas. Ante todo, me estoy refiriendo a un trabajo político, ¿sí? Un trabajo político que se lleva a cabo con otras, con otros, que en ese llevarse a cabo con otras y con otros lo que va a implicar es que son ambientes plurales, democráticos, ¿no?, donde nos reúnen semejanzas y diferencias, donde tomamos decisiones, proyectamos, asesoramos, coordinamos, ¿no? Siempre, fíjense que son todas acciones que lo que suponen son intercambios, negociaciones de sentido, de significado, ¿no? Búsqueda de consensos. Ahora, uno podría decir, buscar un consenso, y ustedes son coordinadores, coordinadoras, directoras, directores, lo saben tanto y mejor que yo, es decir, es trabajoso, ¿no? Es decir, y uno sabe que la búsqueda de consensos y de acuerdos es, Chantal Mouffe, una politóloga, dice, es controversial, siempre es controversial, ¿sí? Porque es esto, porque supone el encuentro en la diferencia con todo lo que esto implica. Y uno sabe que esa controversia, a pesar de la complejidad, es un motor permanente, ¿sí?, de lo que implica trabajar con otras y con otros. Además, cuando digo trabajo político, es esto que también decían las colegas y los colegas, y el ministro cuando iniciaron esta presentación, que es que formamos parte de un sistema educativo. Y formar parte de un sistema educativo implica entendernos enmarcados en determinadas políticas públicas. Políticas de las que nos podemos definir como agentes del Estado, ¿no? Agentes del Estado que entonces trabajamos de producir, de construir, de garantizar, ¿no?, el desarrollo de esas políticas con todo lo que esto implica, ¿no?, con todo lo que esto implica en los diferentes estamentos del sistema. Yo en este momento voy a hacer foco en algunas ideas, entonces, que me ayudan a pensar el trabajo de gestión y gobierno, entendiendo, ¿no?, ese atravesamiento y esa configuración política de esa posición. Y para ello voy a desarrollar tres cuestiones. Una, me voy a centrar brevemente, pero compartí con ustedes algunas ideas respecto de cómo pensar el trabajo institucional, luego de decir, bueno, es un trabajo político. Después pensar la idea de que cualquier trabajo institucional, y por supuesto el de gestión y gobierno, es un trabajo que está inscripto, ¿no?, política, institucionalmente, organizacionalmente, territorialmente, epocalmente hablando. Y después compartir estas tres hipótesis sobre las que vengo trabajando y que en este momento voy actualizando, voy pensando y poniéndolas de vuelta, ¿no?, en el caso a caso, en la situación, que tiene que ver con pensar el trabajo de la gestión y el gobierno como un trabajo centrado en la colectivización, como un trabajo que se organiza alrededor de la atención de particularidades y un trabajo que implica la construcción de mediaciones de un modo permanente. Al decir trabajo institucional, ¿no?, yo me apoyo en una línea de trabajo que se llama psicodinámica, la psicodinámica del trabajo, investigadores y franceses, ¿no?, uno de ellos, representante que visita mucho la Argentina, que es de Jours, cuando piensan en el trabajo, lo que dicen es, y no están pensando en el trabajo educativo, están pensando en un trabajo en términos institucionales y organizacionales, lo que ellos dicen es que
trabajar implica para todas y todos nosotros intentar saldar permanentemente una brecha que se configura entre las prescripciones que ordenan el trabajo y la realidad. Entonces, fíjense, por definición, estamos diciendo que entre la prescripción, las normas, las reglamentaciones, lo que nos regula y la realidad hay una distancia. Por definición hay una distancia. ¿La distancia es un déficit? No, la distancia no es un déficit, ¿sí? No necesariamente. Pero uno podría decir, hay distancias y distancias, ¿no? Y después voy a tomar esta idea. La prescripción, la norma, las pautas universales, ¿van a operar en automático? No, tampoco. Requieren múltiples ajustes todo el tiempo, ¿sí? Por eso recién decía, situadas, contextualizadas. Y esto hace que, y me centro en uno de los puntos claves para mí de esta definición, es que trabajar implique para todas y todos nosotros agregar, añadir, inventar a eso que prescribe, a eso que es la norma, a eso que es la regulación universal, cuestiones particulares. Y seguramente ustedes deben tener múltiples ejemplos para esto, ¿no? En ese protocolo que es para todas las escuelas, para que sea de esta escuela, yo le tengo que agregar eso, ¿no? Dar esa vueltita que es la que tengo que hacer para esta escuela. Y me voy de un ejemplo tan amplio como puede ser un protocolo y me voy a la planificación de una clase que estoy asesorando a un colega. Y en esa planificación, o coordinador que estoy asesorando a una directora, por ejemplo, en un proyecto institucional. Y ahí de vuelta, ¿no? ¿Qué se le agrega a eso que parece que ya está, ¿no? Que ya está listo para que pueda ser realizado? Y fíjense, no es que lo hice desde una distancia tal que no sabía, venía a ciegas. No, no, era para esta escuela, es para este grupo. Y sin embargo, el estar ahí implica permanentemente como ese añadir, ese agregar, ¿no? Eso que parece que es ese último momento para que pueda decirse, en esta escuela, en este territorio, en este grupo, podemos hacer esto o aquello. ¿Por qué añadimos? Y porque la realidad es permanentemente cambiante. Y en este momento, ¿no? En este momento de incertidumbre tan alta, nunca pensada, no podemos, a mi entender, olvidar, desconocer esta idea de brecha. Porque además hay a veces una expectativa muy alta de encastre, ¿no? Como que debiera encastrar. Y hay algunas posiciones institucionales, directores, directoras y coordinadores de área y coordinadoras de área, sin lugar a dudas, que cargan con mucha expectativa respecto de lograr este encastre, ¿no? Por eso digo, inventamos, ajustamos, intervenimos esas prescripciones. Partiendo de esta definición de trabajo, yo cuando pienso entonces en el trabajo de educar, cuando pienso en el trabajo de gestión y gobierno institucional, lo que digo es, estas posiciones de coordinadoras, de coordinadores, están inscriptos políticamente, como dije recién, forman parte de un sistema educativo, son garantes de una política pública, ¿no? Construyen, definen permanentemente, ¿no? Es un sinnúmero de regulaciones, de dispositivos para que esas políticas puedan desarrollarse, pero también están inscritos territorialmente y tienen una mirada ahí, y yo voy a poner esta palabra entre comillas, panorámica, si quieren, de ese territorio, de esa comunidad, y después van haciendo de vuelta ese lente aumento, ¿no? Y van llegando a esa escuela, a esta otra escuela, a esta comunidad, y de vuelta ahí me aparece otra particularidad. Es decir, que no puedo dejar de tener en cuenta esta idea de inscripción. Pero miren, quiero acá hacer una alerta, porque la idea de inscripción en el sistema educativo es una idea que tiene mucha prensa, ¿no? Entonces uno dice, bueno, está inscripto. Está inscripto parece que está anotado. Inscripto es que está ahí, ¿no? Sabemos, figura en una lista. Está sentado, quedó registrado. Yo digo, bueno, pero inscripción, un trabajo inscripto es más que esto. Porque alguien que trabaja está formando parte
de esos diferentes contextos. A veces con distancia, a veces ni me doy cuenta cuánto formo parte de ese contexto en el que estoy inscrito. Formando parte estoy diciendo, estoy ahí, y formando parte estoy diciendo además que mi trabajo tiene efectos sobre otras y otros, y tiene efectos sobre cada uno de los contextos en los que está inscrito. Y en ese formar parte entonces, cuando yo digo tiene efectos, recibe efectos también, ¿sí? Del trabajo de todas y de todos. Insisto, yo digo en la época, ¿no? Es decir, ¿cómo no pensar el trabajo? Es decir, como yo dijera, ¿puedo hablar del trabajo de coordinadoras y coordinadores por fuera de esta época? Y no, claro, porque sería como, no se puede hablar en un genérico, es decir, estamos en pandemia. Pero yo digo, ¿y si la época no la quiero poner como sinónimo de pandemia? En todo caso, decir, voy a pensar en la época y voy a pensar en algunos rasgos que es probable que en este momento de pandemia tengan como una expresión particular. Entonces digo, bueno, a ver, cuando yo pienso en una inscripción epocal de la posición del coordinador y de la coordinadora, no puedo dejar de pensar cómo lidian permanentemente con un rasgo que es la incertidumbre, que es hace mucho tiempo que hablamos de incertidumbre, pero que va tomando quizás como una cualidad, ¿no? Muy fuerte en este momento, que es la de clausura. Yo digo, es un momento donde por momentos uno escucha y lo que escucha es, pareciera que la palabra incertidumbre es un punto final, ya está, llegamos ahí, ¿no? Y los que trabajan, coordinadoras, coordinadores, directoras, directores, están lidiando permanentemente con abrir esa clausura, ¿no? Es decir, abrir ahí, decir, no es un punto final, en todo caso es un rasgo que asumen estos momentos que atravesamos, pero que como condición de nuestro trabajo tendremos que ver cómo hacer. Y otro rasgo que me parece de la época que es muy importante cuando pienso en estas posiciones es la idea de fragmentación. Una idea también que utilizamos mucho en el sistema educativo, ¿no? Hablamos de fragmentación entre los niveles, hablamos de fragmentación en las disciplinas, hablamos de fragmentación a veces con respecto a las ofertas educativas, pero hoy podríamos pensar cuánto, ¿no? Algo de esa fragmentación no solo está allí, sino que escuchamos a coordinadoras, coordinadores, directoras, directores, donde están contando, dando cuenta de un fenómeno que también está en el interior de las escuelas, donde de pronto podemos decir de grupo a grupo, de burbuja a burbuja, ¿sí? Cuánto la alternancia provocó, ¿no? O profundizó en algunas situaciones algo de esto de que decimos de fragmentación. Y no estoy diciendo con esto qué barbaridad o acá se nos configuró, sino estoy diciendo, bueno, hay un rasgo conocido en el sistema, propio de la conformación de nuestro sistema educativo, que tenemos que leer en una clave de época, porque en estas posiciones institucionales van a lidiar permanentemente con este rasgo. O cuando digo están inscritos en un sistema educativo, están inscritos en un territorio, ¿qué estoy diciendo ahí? Estoy diciendo que están en esa mirada situada, van a tener que estar atentos a las tradiciones de esas comunidades, a las historias de esos territorios, ¿no? A unos modos particulares que no es lo mismo hacerlo acá que acá, ¿no? Escuchamos a una coordinadora de una zona que va a explicar determinada situación, escuchamos al coordinador de otra zona y nos va a contar que ante lo mismo, ¿no? Van a aparecer matices de diferente tipo. Esto tiene que ver con la inscripción, para mi entender. Y después las organizaciones educativas, de vuelta, cada una con su historia, con su tradición, con su modo, ¿sí? Su modo de trabajar, de resolver, alterado, absolutamente alterado en este momento. Entonces, inscripción, para mí es todo esto. No puedo pensar el trabajo institucional por fuera de la inscripción, porque entiendo la inscripción, ¿no? De la mano de otra idea, que es la de condición. Es decir, el trabajo inscripto es un trabajo que entonces en esos contextos lo que reconoce son condiciones. Esos contextos tienen efectos sobre el trabajo. Y nuestro trabajo tiene efectos sobre esos contextos. Situaciones que no son nunca previsibles, totalmente de antemano. Podemos hacer algunas anticipaciones, por supuesto, y hay un montón de otras cosas que suceden, ¿no? Y que suceden estando ahí, una vez que uno está ahí. Por eso digo que
que para mí la idea de inscripción y de condición es importante cuando pienso en estas posiciones, porque son posiciones que están permanentemente alertas a la construcción de condiciones para que sostengan el trabajo de las otras y los otros. Como yo dijera, ¿de qué trabaja a veces un coordinador o una coordinadora de área? Y a veces trabaja mucho, de construir condiciones institucionales, organizacionales, políticas, grupales, institucionales, para que el trabajo educativo se lleve adelante. Escucho, ¿no? Puedo escuchar y puedo ponerle palabra a algunas o algunos de ustedes cuando decimos, bueno, a ver, quizás en este momento nos apoyamos entre colegas como nunca lo habíamos hecho. O quizás en este momento advertimos de que nunca imaginamos que íbamos a hacer un trabajo tan directo con las familias, ¿no? Siempre mediado quizás con las y los directores, y de pronto nos encontramos con un trabajo con las familias que la pandemia requirió, o lo que veníamos haciendo no alcanzaba, ¿no? Nos fuimos ayornando en algunas cuestiones a medida que pasó el tiempo. O cómo me puedo sentir más cómoda, más cómodo, trabajando de otra manera, no es de esta. La verdad que por momentos en esta manera yo necesitaría algunas prescripciones más claras. Es decir, escucho, son ejemplos que para mí, ¿de qué hablan? Y hablan de la inscripción, hablan de cómo se sostiene ese trabajo, en otros, ¿no? En otras dimensiones, en otros contextos, y no puedo omitir entonces la operación, ¿no?, de condición que eso está ahí mostrando. Voy a tomar ahora, ¿no?, estas tres cuestiones que les decía que para mí son un modo de definir, si quieren, de caracterizar el trabajo de gestión y gobierno, y que los voy a tratar de armar un diálogo, ¿sí?, con esta posición de coordinador y coordinadora de área. La primera cuestión tiene que ver con pensar la colectivización, la segunda, la atención a las particularidades, y la última, lo que tiene que ver para mí con la construcción permanente de mediaciones institucionales. Voy a la primera. Yo digo, bueno, que el trabajo de gestión y gobierno es un trabajo que ante todo implica encontrarse con otras y con otros. Es un trabajo de pensar a otras y a otros, y a pensar con otros y con otras a algunos y algunas que no están presentes, ¿no? Las y los coordinadores de área se reúnen con las y los directores a pensar sobre, por ejemplo, el trabajo de profes que no están ahí. Se reúnen a pensar qué pasa con determinado proyecto, con determinadas familias, y no están ahí. Es decir, como que es una reunión donde estas posiciones, o esta posición de coordinador y coordinadora, en este espacio de acompañar y de asesorar, ¿no?, piensa a unos otros y otras que no están allí. Digo, es un trabajo de colectivización constante. Pero acá quiero hacer una aclaración, porque muchas veces la idea de colectivo es como que rápidamente se asocia a la idea de equipo. Y hoy día la idea de equipo a veces está un poco banalizada a mi gusto, ¿sí? Banalizada al punto donde pareciera que todo es un equipo, ¿no? Es como si fuera algo, como si yo les dijera equipo a secas, se produce mágicamente, ¿no? Entiendo que a veces se omite justamente la dimensión política de lo que es trabajar con otras y con otros, como producción institucional y con lo que requiere. Y también me parece que a veces la idea de equipo es como que queda de vuelta naturalizada porque se asocia a los lugares que hay en las estructuras organizacionales o a los momentos, ¿no?, una reunión docente o el grupo que tiene a cargo determinado proyecto. Entonces se asocia ahí e inmediatamente es como que, bueno, si está en la reunión, estamos trabajando colectivamente. Y uno diría, no, esos son las organizaciones, en todo caso son los encuentros que las organizaciones se dan, no necesariamente ahí hay un colectivo. Jean Oury, un psicoanalista francés, dice que el colectivo es una caja negra, ¿no?, que el trabajo de colectivo es una caja negra donde uno, bueno, hay algunas cosas que se entera y otras no, pero saben que está ocurriendo, saben que ahí está ocurriendo, lo que no tenemos a veces es como como esa claridad respecto de lo que ocurre ahí. ¿Por qué? Y porque el trabajo colectivo es un trabajo donde uno se altera permanentemente. Se altera en el sentido, no voy a usar, voy a seguir la línea de Dayana, todos debemos conocer las propias alteraciones, pero acá estoy hablando de otras, ¿no? Estoy hablando de las que tienen que ver con el trabajo y el encuentro con otras y otros. ¿Qué se altera ahí? Y se alteran los lugares,
se alteran las posiciones, se alteran las concepciones. De vuelta, hay que negociar permanentemente significados, ¿sí? Hay que estar alerta a este otro, a esta otra, ¿no? A los supuestos que compartimos, porque vieron que a veces uno da por hecho. ¿Qué te voy a estar explicando si vos y yo trabajamos de lo mismo? Entonces, seguimos. Y de pronto paramos y vemos que ahí estábamos pensando cosas diferentes. Creímos que hablábamos de lo mismo y no hablábamos de lo mismo, ¿sí? Llamábamos, lo nombrábamos de la misma manera, pero no estábamos pensando lo mismo. Decíamos derecho a la educación, creímos que íbamos para el mismo lado, pero no, paramos, pensamos y de pronto nos encontramos que estamos hablando de cosas diferentes. Por eso digo, lo colectivo, la colectivización, tiene que ver con este encuentro, ¿no? Donde ahí lo controversial va a estar permanentemente. De Jours dirá que el trabajo implica producir, pero también implica convivir, ¿no? Trabajar no solo producir, trabajar es convivir. Por eso dice él, cómo pensar desde algunas posiciones a dar lugar a esto que tiene que ver con lo que también muchas veces hablamos en el sistema educativo, que es la idea de la colaboración, la idea de la cooperación, la reciprocidad, ¿no? Como si fueran cuestiones que pareciera que se dan en automático. Y quienes trabajan en la gestión y el gobierno saben perfectamente todo lo que hay que construir para que algo del orden de la colaboración o la cooperación pueda llevarse adelante. Y lo que hay que construir son condiciones institucionales, son encuadres, son esquemas de análisis, esquemas de intervención, para poder entender si hay algo de lo que está ocurriendo ahí que podamos pensar en la línea de la colaboración o la cooperación. Pienso escenas, ¿no? Es decir, bueno, a ver, están allí coordinadoras, coordinadores, con directoras y directores, compartiendo temas, pensando decisiones, ¿no? Como dije recién, que no necesariamente estarán todas planificadas de antemano, y allí lo que se va a dar es algo del orden de la invención, se van a dar marchas y contramarchas, va a haber un movimiento de acuerdo y desacuerdo, ¿sí? Porque en la gestión y en el gobierno institucional, las decisiones que se van tomando siempre están atravesadas por cuestiones ligadas a la oposición, ¿no? A la coexistencia de opiniones, a supuestos, concepciones de diferente tipo. Ahora, quienes están allí tienen que tomar posición. Coordinadoras, coordinadores tienen que tomar posición respecto de algunas cuestiones, ¿no? Y entonces se deben encontrar más de una vez diciendo, bueno, vamos por A. Y la colega o el colega que le dice, ¿y si vamos por B? ¿No? Dice, bueno, a ver, ¿cómo armo esa posición? Porque digo que sí, porque es así, porque me parece, porque soy yo, porque viene de arriba, a ver, ¿no? Es decir, ¿cómo se construye esa decisión? Ahí es donde digo, la colectivización es como un punto clave. Y que además, ¿no? Digo, por asumir esa posición, decidir, siempre va a implicar tensión. Porque está la tensión entre lo que se debe y lo que se espera, porque está la tensión entre lo que se requiere y lo que hay, ¿sí? Y eso forma parte de un proceso de toma de decisiones. Por eso la decisión, la elección, la toma de posición, no puede ser por fuera de esta controversia que decía, o por fuera de esas tensiones. No es que está mal lo que está pasando, o mirá lo que está pasando. No, mira, lo que está pasando tiene que ver justamente porque los que están ahí y las que están ahí están tomando decisiones, ¿sí? Y la toma de decisiones en un contexto democrático, plural, con otras y con otros, ¿sí? Ligado a lo que es la colectivización de la experiencia, tiene de esto. Por eso digo, ¿no? A veces la idea de colectivización está muy ligada a algo instrumental. Bueno, a ver, armamos algo entre todas y todos, ya está, colectivizamos. Bueno, quienes trabajan en la gestión y el gobierno saben que no es así. Saben perfectamente que no es así, ¿sí? Permanentemente trabajan de esto. Es decir, es mucho más que armar un equipo, es mucho más que convocar a un grupo. Les voy a poner un ejemplo. Pensemos en el trabajo de ustedes con seguimiento de trayectorias. Seguramente, coordinadoras y coordinadores no solo aplican una norma, no solo aplican un protocolo, ¿sí? Deben tener que reconocerse primero de todo como garantes, ¿no? de un derecho a la educación, deben estar tomando decisiones de cara a normativas, de cara a protocolos, de cara a regulaciones, construyendo dispositivos pedagógicos,
tratando de armar acuerdos entre diferentes actores institucionales, ¿sí? Sobre todo, ¿no? Haciendo foco en el reconocimiento de la responsabilidad política de todos los y todas las que están ahí. Pero insisto, uno podría decir, bueno, entonces, ¿qué hace? ¿Solo arma una agenda? ¿O solo decide quién hace una cosa lo hace otra? No, ¿no? Fíjense, cuando yo pongo ahí la idea de seguimiento de trayectoria, lo que estoy diciendo, está trabajando con otras y con otros, está pensando a otras y a otros, y en ese pensar a otras y a otros, está todo el tiempo haciendo como un trabajo interno, les diría yo, ¿no? Y acá me apoyo en una hipótesis de un psicoanalista francés que se llama René Caes, como un trabajo interno de reunión y de separación con lo que cada uno aporta, ¿no? Como si yo les dijera, en ese trabajo, ahí donde está pensando en las trayectorias de estas pibas y estos pibes, a ver, aparecen unos otros, está pensando con unos otros que no están ahí, está pensando con unas otras y unos otros que son los que escribieron esas normas, están con unas otras y unos otros que son sus antecesores, está con unas otras y unos otros que son los portadores de unos mandatos respecto del deber ser de quienes tienen que estar en la escuela hoy, está con unas otras y unos otros que tampoco están ahí, que son sus colegas, sus pares, ¿no? Entra en diálogo, como un diálogo imaginario, con algunos que están, con otras que no están, ¿sí? Por eso, dice este autor, separa y se reúne. No se puede pensar solo, y no se puede pensar si no es con otros. Parece paradójico, ¿no? No puedo pensar solo, pero no puedo pensar si no con otros. Pero no puede ser. Y sí, puede ser. Porque no puedo pensar si no es con otros, con otras, que están allí o no están allí. Y no puedo pensar por fuera de separarme un poco, ¿no? Y ahí seguramente ustedes tienen un montón de ejemplos donde están allí y hacen como este movimiento de tratar de tomar un poco de distancia para ver cómo se ve esa misma escena desde otro lugar. Por eso digo, el trabajo de la colectivización es un modo de pensar la gestión y el gobierno. Es mucho más que un instrumento, ¿sí? Y en ese modo de pensar la gestión y el gobierno, coordinadoras, coordinadores, directoras, directores, están permanentemente caminando en una brecha, ¿sí? En una brecha que de vuelta no es falla, no es déficit, ¿sí? Sino que es justamente, es una apuesta a una producción permanente de ideas en la diferencia. Es una apuesta a una producción de salida. A ver, vamos a buscar una salida con otras y con otros, ¿no? Una apuesta a recortar situaciones, donde entonces justamente la colectivización no va a buscar encastres, va a desconfiar de los encastres, porque lo que va a estar atenta es cómo de ese espacio colectivo, con otras y con otros, pueden surgir cuestiones que no habían sido pensadas antes. Fíjense que ahí aparece otra cuestión que va de la mano, pero ineludible de esto que digo, que es la confianza. La segunda cuestión que quiero compartir con ustedes tiene que ver con que cuando pienso el trabajo de gestión y gobierno, lo que digo, y acá me apoyo en algunas hipótesis de un historiador, que es Rosan Balón, que es que trabajan de atender permanentemente particularidades. Y si lo pongo en línea con esto que dije al principio, ¿no? De respecto de que es un trabajo inscripto institucional y políticamente, claro, se va a encontrar, es decir, coordinadoras, coordinadores, están permanentemente, tienen entre manos permanentemente, normas, regulaciones de alcance universal. Están pensadas para el sistema educativo, para todas las escuelas de La Pampa. No están diciendo para esta escuela, ¿no? Es para las escuelas. Pero ahora coordinadoras y coordinadores trabajan de cara a este territorio, a estas escuelas, ¿sí? Y entonces ahí hay un trabajo, fíjense, ¿no? Como de permanente adecuación. Ahora quiero de vuelta, ¿no? Acá hacer hacer una alerta. Yo digo esto, miren qué fácil. Está lo universal, aparece lo particular. Y digo esto y me encuentro en diálogo con más de un colega diciendo, hay que articular. Sí, Sandra, lo que se trata es de articular. Y yo digo, paremos, porque la palabra articulación es otra palabra que se gastó ya, ¿sí? Que hay que darle una vuelta. Porque muchas veces la palabra articulación en estas posiciones se liga como es alguien que construye como un puente. Entonces ahí tenés a la coordinadora o al coordinador que se armó un puente entre tal cosa y tal otra.
¿no? Entonces, yo trabajo de hacer puentes, lo digo rápido, lo digo así como a propósito, ¿sí? Trabaja de unir o trabaja de acercar algo que quedaba dejado, lo universal y lo particular. Y yo digo, y las que están trabajando y los que están trabajando de coordinadores de área seguramente coinciden conmigo, es mucho más. No trabajan nada más de juntar lo que está separado, ¿sí? No es nada más de hacer un puente y ya, listo, ya acerqué y ahora, ¿no? Sigan trabajando, palmo, vamos, ya está, ya articulé. Es mucho más que eso. Porque lo que hacen cuando justamente hacen algo que tenga que ver con la articulación es inventar un espacio que no estaba. Acaban de crear algo que antes no estaba, ¿sí? No son solo los dos pilares que unen, es un espacio nuevo. Inventan un espacio que de vuelta va a reunir diferencias, va a acercar diferencias. Y entonces ahí yo digo, no es solo una estrategia, es un modo de pensar lo educativo, es un modo de pensar el trabajo, es un modo de pensar la gestión y el gobierno, la articulación. No solo están reuniendo y ya saben que cuando reúnen ahí las coordinadoras y los coordinadores, de lo que quedan responsables, por decirlo de alguna manera, es de un espacio que se acaban de inventar con otras y otros. Miren, como si yo les dijera que no es dueño de nadie. Nadie es dueño de eso. No le puede decir, es tuyo, ¿sí? Mira, primaria, es tuyo. Es tuyo, secundaria. No, ahora las reuní, ahora es de ambos. No, ya saben. Es como que no tiene dueño. Es de todos y de nadie a la vez. Pero si no está ahí la coordinadora o el coordinador, es probable que algunas de las cuestiones que se están queriendo poner a jugar se jueguen de otro modo. No estoy diciendo con esto son imprescindibles, no estoy diciendo nada de esto. Lo que estoy diciendo es, genera un espacio con unas reglas de juego que a veces los requiere ahí, las requiere ahí. Y con el tiempo, esto se va moviendo. Pero si yo inauguro, es probable que necesite estar ahí, porque hay que ponerle unas reglas de juego a esa inauguración que antes no estaban. Y por eso digo, ¿no? No se trata nada más que de aplicar, de ejecutar, están construyendo permanentemente mediaciones, están ensayando, están probando, están tratando de buscar atajos. Miren, voy de vuelta al ejemplo del seguimiento de trayectorias, ¿no? Uno puede decir, acá está la norma, ¿no? Acá está el coordinador y la coordinadora con la norma en la mano. Y acá están las directoras y los directores, ¿no? Y todos diciendo, pero ¿sabés que yo no veo a mi escuela ahí? Leo la norma y no la encuentro. Porque en esa norma yo no veo a los pibes de mi escuela y a las pibes, yo las conozco a los pibes y a los pibes de mi escuela, tienen estas historias, estos recorridos, y no los veo ahí. ¿Y de qué trabaja esta coordinadora y este coordinador? Y de tratar no de hacer el ejercicio, sí, mira que está, no es esto, no te quiero convencer. Lo que tengo que ver es de qué modo construyo unas mediaciones situadas para que esta escuela, con estas pibas y estos pibes, pueda, de algún modo, formar parte de esa norma, pero de vuelta, sabiendo que van a aparecer ahí unos matices, unas características absolutamente situadas, ¿sí? Porque si no, sería pensar que lo universal, que esa norma universal, es lo mismo, pero más chiquita, ¿sí? Entonces, cuando yo digo atención a lo particular, lo que llegue es al universal más achicado. Y no es así, porque ustedes saben perfectamente. Nos las pasamos diciendo, cada escuela es un mundo, pues fantástico. Si cada escuela es un mundo, si cada territorio es un mundo, claro, de lo que trabajan es de permanentemente ir atendiendo unas particularidades en el marco de unas universalidades, y yo les digo, y por lo tanto van a estar permanentemente con situaciones de tensión, porque los universales son universales, quieren eso, alcanzar a la mayoría, y los localismos lo que quieren es ser como en sí mismos también otro universal. Y ahí este trabajo de gestión y gobierno está lidiando permanentemente para mantener ese diálogo entre esas dos dimensiones, ¿sí? Pero sabiendo que ese diálogo no es automático. Como yo les dijeran, de eso trabajan. Pero les dije hace un rato,
hay distancias y distancias, y quiero parar en esto porque me parece que es clave, si no uno queda como New Age, ¿no? Bueno, no importa las distancias, todas nosotras y nosotros podemos, sí, podemos, hacemos, pero hay distancias y distancias. Y quiero tomar acá, ¿no? Justamente lo que estamos atravesando. Y traigo la hipótesis de una investigadora argentina, María Laura Henry, que trabaja en Argentina con el equipo de Julio Nefa, justamente recuperando todas las perspectivas de estos autores que les decía franceses de la psicodinámica del trabajo, pensando en las brechas, ¿no? Y ella decía que, en un texto fantástico que escribió el año pasado, que atravesamos momentos, lo voy a poner entre comillas para que no nos agarre como una melancolía colectiva, que padecemos la autonomía de nuestro trabajo. Dice autonomía padecida, ¿sí? Y uno dice, a ver, claro, en algunas posiciones institucionales es como que no las podemos pensar por fuera de determinado grado de autonomía, ¿no es cierto? Es decir, autonomía en la toma de decisiones. Coordinadoras, coordinadores, directoras, directores, tienen un plus de autonomía en la decisión necesaria, ¿no? Por el alcance de su trabajo. Ahora, claro, hay distancias y distancias. Atravesamos momentos donde esas normas universales requieren un trabajo de adecuación muy amplio y en el ya. Entonces, claro, es probable que en más de un momento sentimos que esa autonomía nos pesa y estamos necesitando, por favor, ¿no? Puede ser un poco más ajustada la norma que inventemos, puede ser que nos acerquemos un poco más a cada una de las realidades, porque en el tiempo ya, y porque en la expectativa que tiene todo el mundo de que por favor haya alguien, ¿sí?, que arme la norma, el protocolo, lo que sea para mi escuela, ante esa expectativa, es probable que estemos percibiendo, que sintamos profundamente como que se padece eso que en otro momento era lo que nos sostenía. Por eso digo, no es para entrar en una cosa de victimización ni de melancolía colectiva, pero me parece una hipótesis interesante, porque hay distancias y distancias. Y en este momento que atravesamos, por supuesto que las distancias son de otro tipo, ¿sí? Por supuesto. Entonces, más aún, pensar qué cuestiones, ¿no?, en estos acercamientos, qué encuadres habrá que construir en estos acercamientos para poder, ¿no?, hacer esto que de lo universal, esta atención a la particularidad, no sea un automático, no es un automático, y requiere permanentemente entonces de construir qué para que este coordinador y esta coordinadora trabaje. Fíjense que cuando las expectativas de resolución son muy altas, cuando el tiempo es muy ya, ¿sí?, a veces esto no ayuda. Es decir, todos sabemos que no ayuda, ¿no? Es como que nos carga y se nos pueden poner en automático algunas concepciones, algunos supuestos, algunos modos de pensar, y en ese poner en automático es que uno dice, bueno, a ver ahí, reparar de vuelta en estos principios de situacionalidad y de contextualización para no perder de vista, ¿no?, que hay cuestiones que por supuesto nos están atravesando a todos y que tienen muchas regulaciones, pero que tenemos que estar escuchando, coordinadoras, coordinadores, permanentemente, esa voz del territorio, esa voz de la comunidad, esa voz de cada una de las escuelas. En ese punto, ¿sí?, cuando estoy pensando entonces en el trabajo de atención a la particularidad, me parece otra cuestión que en esta época también no podemos dejar de tener en cuenta, que es la necesidad de proximidad, ¿no? Coordinadoras y coordinadores seguramente deben tener la experiencia de la necesidad de las colegas y los colegas de tenerlos cerca, ¿no? Cuando venís, cuando estás, cuando, ¿no? Algo de... Y a los directores y directoras también les debe pasar, porque de vuelta, esto particular, y esto no es de la pandemia, esto tiene que ver con este tipo de trabajo, esta posición institucional, trabaja de algo de cómo garantizar acercamiento, ¿no? Cómo garantizar un acercamiento subjetivo, un acercamiento de pensamiento, por supuesto, en este momento profundizado, ¿no? Profundizado por la distancia. Fíjense dónde estamos ustedes y yo. Y ahí, con esta alerta de que cuando algunas de estas cuestiones no ocurren, y el distanciamiento físico se transforma en distanciamiento subjetivo o distanciamiento de pensamiento, corremos riesgos que esto universal arrastre, ¿sí?,
entonces homogeneizamos o se pierden diferencias, se desdibujan las diferencias. Acá digo yo, quienes trabajan en la gestión y gobierno, ¿no? Y tomo una idea, una metáfora de un filósofo que se llama François Julien, que él dice que a veces hacemos una lectura oblicua. Yo digo, sí, cuando leo esto digo, sí, los que trabajan en la gestión y gobierno hacen una lectura oblicua, todo el tiempo están haciendo una lectura oblicua, ¿sí? Porque es como que leer entre líneas, es como que a veces están ahí trabajando en el detalle, ¿no? Que uno nos dice, no, pero ellos trabajan panorámicamente. No, no trabajan panorámicamente. Tienen el panorama, pero están todo el tiempo ahí haciendo una lectura de detalle. Y en esa lectura del detalle construyen, ajustan, ¿no? Inventan, por todo esto que yo decía al principio, que trabajar es añadir a la prescripción una cantidad de cuestiones, ¿no? Para poder trabajar. Ahora, también me imagino que si tenemos un observador o una observadora apresurada, ¿no? Que pasa rápido y podría decir, pero no están haciendo todas y todos lo mismo. ¿No tienen que hacer todas y todos lo mismo? ¿No? Y yo digo, ¿qué es lo mismo cuando uno trabaja con otras y con otros? ¿Qué es lo mismo cuando de educar se trata? En todo caso, como dijo Diana, vamos por la idea de lo común, pero ahí tendremos que pensar que lo común es que lo que reúne la diferencia en un marco universal de igualdad. Si lo mismo es una norma, si lo mismo es un protocolo, bueno, de un desarrollo situado va a mostrar matices. Entonces, el desarrollo situado que esta coordinadora haga en este territorio de esta norma tendrá matices. El desarrollo situado que este coordinador haga de este protocolo en este conjunto de escuelas de esta zona tendrá matices. Y seguramente habrán escuchado a esa profe o ese profe que dice, ¿por qué no hacen lo mismo en todas las escuelas? Así yo sé cómo moverme, ¿no? Y uno diciéndole, bueno, te voy a decir algo obvio, parece que todas las escuelas son diferentes. Y en simultáneo, porque si hiciéramos todos y todas lo mismo, es probable que nos alejemos de la particularidad. Y al alejarnos de la particularidad, perdamos, ¿sí?, ese modo de trabajar específico que tienen en esta escuela, ese tipo de toma de decisiones que hace esta directora en esta escuela por la tradición que tiene en esta escuela, o ese modo, ¿no?, de escuchar a los y los otros que tiene este director. Uno dice, ¿por qué hace eso? Porque en esa escuela, si no hace algo de eso, puede poner en riesgo la gobernabilidad, y solo eso es a través de una mirada situada. Por eso decimos, por eso estoy diciendo, que en esto de atender particularidades, en esa mirada oblicua, lo que está haciendo esta coordinadora, este coordinador, este director, esta directora, es no aplicando reglas ciegas, ¿sí? No trabaja ciegas, trabaja todo el tiempo, ¿no?, en ese intento de saber, de acercarse, de estar ahí con otras y con otros. Voy rápido al tercer punto, porque me estoy pasando de los minutos que tenía, que tiene que ver con pensarse yo digo, construyendo mediaciones institucionales. ¿Qué digo con esto? Lo que digo es, quienes gestionan y gobiernan están permanentemente entre unos, unas, otros, otras, entre contextos, entre normas, entre alcances, entre la familia y la escuela, entre el territorio y la superioridad, entre la superioridad y el director, entre. El entre es un trabajo de ligadura, el entre es un trabajo de traducción, el entre es un trabajo de inscripción que no es automático, es trabajo y trabajoso, ¿sí? El entre no es entonces de vuelta sencillamente un referí, no estoy hablando de referí, no estoy hablando de mediador, no estoy hablando de coaching, estoy hablando de construcción de mediaciones. La construcción de mediaciones implica poder reconocer muy situadamente las situaciones para ver ahí qué hace falta en términos de andamiaje institucional, organizacional, político, para que alguna experiencia educativa se lleve adelante. Porque ese andamiaje no está construido una vez y para siempre. Permanentemente requiere ajustes, reajustes, revisiones. Y el que está ahí, ese entre, esa coordinadora, ese coordinador, en el entre, opera desde la terceridad. Y de vuelta, alerto, ¿no? Tercero no es referí, no está en el medio no es en el medio ese diciendo, a ver, te toca a vos. No. Terceridad es ese que está pelado, y de vuelta, vamos al ejemplo de recién, ¿no? Yo digo, bueno, a ver, estoy acercando, en esta comunidad tengo que trabajar, en este conjunto de jardines con las familias.
son familias muy demandantes, con una experiencia tal y cual comunitaria, y entonces decidí como coordinadora entrar ahí. A ver, ¿qué hago? ¿Estoy trabajando entre y entonces a ver, ¿no? No, estoy trabajando entre significa que me arremangué y entré en ese proyecto institucional, entré en ese proyecto territorial, y no porque qué buena onda tiene la coordinadora o qué comprometido que es el coordinador, no, no es, podrás tener buena onda y podrás ser muy comprometido, pero porque como es tercero, como tiene esa terceridad, está siendo apelado para que entre a esa escena, y cuando entra a esa escena, justamente desde la diferencia de lugares, puede tener una mirada y puede estar alerta para construir unas condiciones que sostengan esa escena de un modo que posiblemente quienes están de la escuela y quienes están de la comunidad no puedan, por la distancia que tienen, ¿sí? Y esa terceridad sí lo puede alcanzar. Entonces digo, en ese entre, esa terceridad lo que tiene es disponibilidad, es escucha atenta, ¿sí? Y no es en un mientras tanto, ¿sí? Mientras tanto pase el mal tiempo, mientras tanto pase la pandemia, no, porque en el mientras tanto estamos construyendo experiencia educativa. Bien, cierro. Voy a cerrar con algo absolutamente obvio, ¿no? Tan obvio como decirles, todas y todos nosotros estamos ahí en esa experiencia educativa, ¿no? Estamos ahí y no es tan obvio, porque hoy estamos en una experiencia educativa sabiéndonos otras y otros. Somos otras y otros de los que éramos. Sabiendo que son otras y otros los que están con nosotros y que los conocemos de antes y que no nos alcanza lo que conocemos de antes. Estamos ahí como colectivo social, ¿no? Atravesando procesos de duelo, procesos de pérdida, procesos de reparación. Y esto lleva tiempo. Lo mismo nos pasa en las instituciones educativas, ¿no? Pero todos sabemos, o por lo menos muchos y muchas sabemos, que la experiencia de trabajo, ¿no? Es una experiencia que repara. El trabajo es una experiencia que ayuda a reparar, que ayuda a duelar, que ayuda a tramitar. La experiencia formativa para las y los niños, para los jóvenes, es una experiencia que ayuda a elaborar, a tramitar, a pensar, ¿sí? Pero requiere hacerle tiempo y requiere hacerle lugar, porque estamos todas y todos implicados, porque estamos todas y todos afectados, y hacer lugar para pensar y pensar esto implica, insisto, encuadre, tiempo. Y yo pensaba, ¿no? Este trayecto que inician es realmente, es una oportunidad. Es una oportunidad para que estas cosas ocurran, ¿no? Para poner en cuestión de que una práctica es solamente aplicación o ejecución o constatación de lo que yo vengo haciendo, ¿no? Para abrir unas preguntas. Y unas preguntas, bueno, ya sabemos que hay preguntas y respuestas, ¿no? Hay preguntas que lo que hacen es clausurar, porque no abren, y hay respuestas que distraen. Y lo que yo creo es que entre las preguntas y las respuestas está bueno abrir otras preguntas, ¿no? Y en espacios como los que ustedes están inaugurando, esto es realmente algo del orden de lo posible. Preguntas como si yo les dijera, bueno, además de decir qué pasa con esto, digo, ¿por qué estoy preguntando? ¿Qué estoy preguntando? ¿A quién estoy preguntando? ¿No? ¿Por qué pregunto? ¿Desde qué supuesto? De modo de hacer del planteo de preguntas, de modo de hacer de la interrogación de las prácticas, realmente un lente de aumento que permita, ¿no?, abrir para seguir pensando y no abrir para rápidamente encontrar la respuesta que diga, ya está, ya sé de qué se trata. Entonces ahí abrir preguntas en espacios de este tipo para mí tienen que tener como dos alertas. Una es no erigirnos como expertas o expertos y poder pensar con otras y otros en la horizontalidad del trabajo, ¿sí? Somos colegas, sencillamente que ocupamos diferentes lugares, tenemos diferentes posiciones, somos colegas y estamos trabajando juntas y juntos. Solo eso. Y también otra cuestión es que no vamos a hacer el ranking de las mejores preguntas, las más lindas respuestas, sino que tratamos de hacer de lo que interrogamos un espacio de análisis. Es decir, hacer de la pregunta un espacio de análisis de las prácticas. Y esto en sí mismo es trabajar. Y para ello cierro apoyándome en unas palabras de Laurence Cornu, una filósofa francesa, que decía, ella hablaba de caminar en compañía. Y yo digo que quienes gestionan y gobiernan caminan en compañía en la diferencia de lugares, en la diferencia de trayectorias, en las diferencias de saberes,
pero siempre compartiendo la convicción acerca de el sentido, el valor, la pasión de lo que es trabajar de educadoras y educadores. Así que, bueno, con esto les deseo el mejor trayecto, la mejor experiencia, ¿sí? Y que realmente puedan abrir un espacio de pensar juntas y juntos, animarse. Seguramente el espacio va a ser oportunidad de eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias. Hemos ido siguiendo todo el desarrollo y nos hemos ido sintiendo referidos permanentemente, así que agradecemos mucho que tus palabras hayan sido pensadas para nuestro contexto, para este momento particularmente, y han aportado muchísimo, y esto lo venimos recuperando de la valoración que los colegas han ido manifestando en el chat, en Facebook también, y simplemente quiero retransmitirte algunas inquietudes que a lo largo de tu exposición han ido surgiendo, algunas ya las has ido retomando, pero las expongo por si encontraras posible abordar alguna de ellas con profundidad en estos minutos que nos quedan, que son poquitos. Yo te leo lo que ha ido surgiendo en el chat. Una colega planteaba este interrogante, a ver, ¿qué estrategias construir en lo cotidiano para lidiar con la clausura, con la imprevisibilidad, con la fragmentación de la que hablabas hace un momento, ¿no? Otra colega, yo, si te parece, te comento lo que estaba y vos después disponés del tiempo que quede para responder en general o como vos prefieras hacerlo. Otra colega preguntaba hasta dónde se puede, preguntaba por esta tensión, ¿no? Hasta dónde se puede añadir, particularizar aquello universal y a ver cómo pensás en esto. Y por último, hay una pregunta también en relación a cómo enlazar esta autonomía en el trabajo de gestión que está inscrito políticamente, como nos explicaste, como referenciaste. Por ahí pasan, ya digo, algunas de las cuestiones has estado desarrollando, pero a lo mejor te interesa profundizar en alguno de estos puntos. Y por último, alguna inquietud en torno también a este trabajo de externalización al que hiciste mención sobre el final de tu disertación. Bien, a ver, tomo alguna cuestión. A ver si puedo atravesar esto que estoy diciendo. Yo diría, estrategias, ¿no? Para lidiar, ¿no? Con los rasgos que aparezcan. Y el hasta dónde, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay algo, y esto lo vienen proponiendo algunos especialistas hace mucho, que en este momento es como, yo creo como que es indispensable, que es el pensar cómo abrir, ¿no? En las escuelas el espacio de pensamiento, de intercambio entre colegas. E insisto con esto, no es la reunión. O en todo caso, la reunión es el formato. ¿Qué tiene que ocurrir ahí? ¿No? O a ver, yo les diría, ¿qué estaría alerta para poder lidiar con esto? ¿No? Para el hasta dónde. Me apoyo de vuelta en Deleuze, cuando él habla de la colaboración. Él dice que un colectivo de trabajadoras y trabajadores, cuando se reúne para hablar del propio trabajo, lo que está tocando ahí es algo muy íntimo. Pero hay una oportunidad de que cuando algo de eso ocurre, no te estoy pasando información. Hice esto otro, ¿qué hiciste vos? Que es la habitual. Sino es como parar ahí y decir, a ver, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Sí? Contame tus trucos. Contame eso que haces, ¿no? ¿Qué es lo que añadís? Contame eso que no te gusta. Contame lo que no te sale.
decir, abrir espacios donde trabajar sobre el trabajo. Pero claro, esos son espacios donde cuando a veces, y yo soy la primera a veces en decir esto que voy a decir que puede sonar antipático, son espacios que requieren de paridad. Entonces está bueno que estén los docentes y las docentes juntos, que estén las directoras y los directores juntos, que estén las coordinadoras y los coordinadores juntos, que lo pensemos si quieren por rol, por posición, porque es probable que ahí se garantice una intimidad respecto de esto de cómo te cuento lo que no me sale, cómo te cuento lo que no me gusta, cómo te cuento lo que hago a pesar de que no me gusta, cómo te cuento todo lo que hice mal y que hice con lo que hice mal, cómo te cuento lo que me encanta, cómo te cuento el truco, la palabra es el truco, el gaje, eso que aprendí con el oficio, ¿sí? Hay que tener mucha confianza, hay que saber que hay mucho respeto para que esto pase. En estos momentos son momentos de compartir, de construir algo de eso, porque es mucho nuevo lo que tenemos entre manos. Ahora, fíjense, hay que armar muchas condiciones para que esto ocurra, porque no estamos acostumbrados. Y a veces uno podría decir, y también lo presentan mucho estos franceses, es que hace falta, y usan una palabra que también la voy a poner entre comillas, que es el arbitraje. Es decir, hace falta que un otro, de otra posición, muchas veces ligado a la jerarquía, esté ahí. Y esto es todo un desafío para coordinadoras, coordinadores, directoras y directores. Porque es estar ahí, pero no coordinando, sino siendo garante de una consigna, de un encuadre, que ese colectivo se generó. Como si yo les dijera, si se atasca el intercambio, ayudo. Si se atasca porque pasa algo interpersonal, colaboro. Estoy alerta a que esto que se propusieron pueda llevarse adelante. Porque estoy convencida que algo de lo que hoy hay que hacer para poder lidiar con todo eso es llegar a ese momento íntimo del trabajo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿En qué supuestos nos estamos apoyando? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Es decir, hay que parar ahí. La estrategia no puede salir si no es de el reconocimiento muy cercano a lo que estamos haciendo unas y otras. Por eso lleva tiempo, sí lleva tiempo, da trabajo, sí da trabajo, pero ¿qué espacio, en qué tiempo? Esa es la mayor dificultad. Pero tampoco, es decir, no les puedo decir algo que sea mágico, porque no existe, ¿sí? Es decir, sí, hay algo de esto que se puede, no todo, hay algo de esto que se puede, pero es en una vuelta muy importante a pensar el trabajo. ¿Por qué, maestra, maestro, estás tomando estas decisiones? ¿Cómo llegaste a advertir que, a ver, contame eso, compartí eso, pero no para que ahora lo que hizo ella la vamos a hacer todos, no. Lo que hizo ella en este grupo se puede en ese grupo. Para poder hacer de esto algo que sea una regla, estoy ahí yo, coordinadora, coordinador, mirando y sabiendo de lo que regula para ver cuánto de eso, porque vieron que tenemos también como una cosa de pasamos las experiencias, las buenas experiencias, tratamos que la haga otro. No se puede esto, porque lo que hay que hacer es construir unas condiciones muy situadas a veces. Justamente al otro le salió porque tiene unas condiciones que yo no tengo. Entonces no es contarme la buena experiencia para ver si la podemos socializar, es contarme la experiencia, ni buena ni mala, hablar del trabajo, para desmenuzar ahí, y en ese desmenuzar, en ese hacer mucha situación, ver si podemos pescar, ¿no? Encontrar esas pistas que nos lleven a nuevas construcciones situadas. Para mí hay algo de esto. Si me preguntan por la estrategia es esta, ¿sí? Ese acompañar, ese hacer compañía ahí. Para mí eso hoy tiene que ver con asesorar, para mí eso tiene que ver con ese acompañamiento situado. Y la autonomía, ¿sí? La autonomía enlazada a lo político, para mí es algo del orden de, justamente del reconocimiento de la responsabilidad política de cada uno en el trabajo. La autonomía no es quedarse solo, ¿no? La autonomía no tiene que ver con decidir sola o solo, la autonomía es ligarse, es saberse en relación con unas otras y unos otros. Si no pareciera que solo autónoma es porque te la arreglás. No, soy autónoma
porque estoy en el marco de una política pública que me sostiene con estas condiciones, con estas otras no me gustan tanto y las voy a seguir peleando y discutiendo, y entonces el enlazamiento, como dice, o la ligadura, tiene que ver con, de vuelta, el formar parte, con todo lo que esto implica. Ale, iría por acá porque me sigo pasando de tiempo, es decir, en cualquier momento me vas a estar haciendo así con la mano. No, la verdad que estamos súper gustosos de escucharte y seguiríamos hasta tarde, porque bueno, cada cosa que has mencionado ya te digo, nos hace sentirnos representados. Agradezco profundamente todo lo que has desarrollado con los conceptos que nos ayudan a pensar y que nos van a servir mucho al interior del trayecto que está por iniciar, y también con los ejemplos que nos han permitido sentirnos en tus palabras, mencionados, pensados, y nos ayudan a seguir pensándonos. Soy portavoz en este momento del agradecimiento que todos sentimos, autoridades, mis colegas de la Escuela de Formación, las tutoras del trayecto, cada uno de los asistentes seguramente, y te lo transmito con mucha consentida, ¿verdad?, emoción, porque bueno, ha sido mucho para nosotros todo esto, y tu presencia engalana realmente, porque bueno, nos permite pensar en este momento y seguir apostando a que al escuchar a otro y al escuchar todo lo que sabe, lo que hacemos encuentra caminos para seguir andando. Así que Sandra, te agradezco muchísimo, en nombre de la Escuela de Formación, en nombre de la Dirección de Planeamiento, del Ministerio de Educación, y te despido para que podamos seguir con este encuentro. Agradezco también la presencia de todos los que han estado presentes y que no forman parte del trayecto formativo, pero la parte que sigue a continuación, ya lo mencionó Diana, es el momento en el que vamos a seguir trabajando únicamente con los cursantes. Por eso también les agradezco la presencia y ya los despido. Y bueno, hasta otra oportunidad en la que podamos volver a compartir una experiencia tan interesante. Gracias, Sandra. Gracias a todos los presentes. A todos, bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto, Sandra. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Agradezco muy bien. Bueno, gracias. Y despedimos entonces a quienes nos han acompañado hasta aquí, y nos quedamos en el momento trabajando con los que participan como cursantes de trayecto formativo.